Hola, seguimos con nuestras charlas relacionadas con temas endocrinos, con temas relacionados con otras patologías, sexualidad y hablando sin tapujos, vamos a hablar hoy específicamente de qué pasa con la respiración en los pacientes obesos. Estamos con la doctora Yuli Torres, bienvenida, muchas gracias por participar. Muchas La gracias. doctora es médica rosarista, internista y neumóloga de la Universidad Javeriana y en este momento pues trabaja con algunas instituciones privadas de la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar un poquito entonces de esos temas. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación, por abrir este espacio que me parece súper importante para los pacientes, para nosotros, porque la integralidad de la visión en un paciente es fundamental y porque me encanta este espacio. Gracias. Muy bien. Yo siempre he tenido una necesidad, una falencia, una insatisfacción, y es que los endocrinos trabajamos más o menos cerca con los cardiólogos, más o menos cerca con los nefrólogos. Entonces nos vamos obesidad y riñón, diabetes y riñón, obesidad y corazón, diabetes y corazón, pero la parte respiratoria siempre ha quedado como coja, no nos hablamos. Eso es verdad. Yo soy de las personas que cree que eso debe cambiar definitivamente. La verdad es que históricamente los neumólogos han estado o hemos estado en un ambiente muy hospitalario, muy dentro de la unidad de cuidado crítico y poco nos hemos pasado a la consulta externa, al cuidado crónico, nos quedamos mucho como con la fisiología, además somos muy pocos en el país, valga decirlo, entonces la interoperabilidad o la integralidad con otros servicios realmente está un poco limitada, vamos a decir la verdad, pero es hoy por hoy, pleno siglo XXI, ya un cuarto de siglo del siglo XXI, pues esto es algo que debe cambiar definitivamente. Lo que hace que un paciente se sienta bien atendido y lo que hace que sus desenlaces realmente se modifiquen es que podamos trabajar en conjunto y esto por eso me parece sensacional y pues es el primer paso que debemos dar para avanzar en manejar integralmente a los pacientes. Definitivamente. Y otra cosa, es que en el primer nivel los médicos tendemos a ser gordofóbicos. Eso es una situación espantosa. Entonces, el paciente obeso se queja de que me canso caminando una cuadra. Ya siento que me falta el aire. Pero es que es por gordito. Ya. Y hasta ahí se quedó la evaluación. Tenemos que evaluar más, ¿cierto? Absolutamente. Si bien la obesidad es un problema de limitación por la respiración, nada más por la necesidad de manejar una masa mucho mayor, un volumen mucho mayor de lo que aguantan los huesos o el músculo para el que está preparado ese cuerpo en particular, pues digamos que las causas de la asfixia en un paciente con obesidad son múltiples. Nada más por la obesidad hay aumento de la inflamación, que ustedes en cardiología, con los cardiólogos particularmente, digamos que lo manejan muy ampliamente en el tema cardiovascular, pero esa inflamación también afecta a los bronquios, entonces los pacientes obesos tienen más propensión a ser asmáticos, por ejemplo, por la inflamación sistémica. Los pacientes obesos tienen además una condición asociada que es la apnea del sueño. Muchos de los pacientes obesos, por el aumento del tejido sobre el cuello, sobre la vía respiratoria alta, pues tienen obstrucción. La apnea del sueño, un mal patrón de sueño, también genera ahogo al siguiente día, pues precisamente porque el no dormir bien altera también procesos respiratorios que hacen que aumente la sensación de ahogo, más el desacondicionamiento físico en un músculo no trabajado. Hay obesos que son sarcopénicos, o sea, hay obesos que no tienen suficiente masa muscular para mover el volumen y con los años la sarcopenia es mayor. Entre más avanzada sea la edad de un paciente obeso, menos masa muscular va a tener, el aumento del tejido graso o la desproporción entre el tejido graso y el tejido muscular, pues es mayor y esto aumenta también la sensación de ahogo. A veces se nos olvida que para respirar hay que tener músculo, ¿no?
Absolutamente también. A todo el mundo le pasa. Y es que el músculo en realidad es el que mueve al pulmón. Yo no sé si tú te acuerdas, seguro que sí, en tus clases de morfología, cuando estábamos viendo en esa época que todavía se podía ver a los pacientes muertos, cuando uno abre el tórax, el pulmón tiende a colapsarse, porque es digamos que esa es la propiedad del pulmón. La propiedad de la elasticidad es que el pulmón vuelva a su posición normal y su posición normal es estar cerrado. Es el músculo el que lo obliga a abrirse. La gente no tiene en cuenta eso en la fisiología y precisamente por eso dejan de lado un poco la necesidad del músculo, que ya ampliamente lo hemos visto en diferentes cohortes y en diferentes escenarios, que perder masa muscular afecta la capacidad pulmonar. Pero sí, la verdad es que lo dejamos un poco de lado. Sí, es que casi no pensamos en eso. En endocrinología últimamente estamos pensando mucho en esa situación de sarcopenia, o sea, pérdida de músculo y obesidad. Impacta muchas cosas, pero es que se nos olvidaba eso que acabamos de mencionar y es importantísimo. Y de ahí se deriva una discusión gigante. Yeah. Cuando ya pensamos en que la obesidad sí impacta en la parte respiratoria, casi pensamos que lo único que pasa es la apnea del sueño. Y es el diagnóstico que se nos queda a todos. Si no hay apnea del sueño, ya no necesitamos neumólogo para nada. Hablemos un poquito de la apnea del sueño y después nos empezamos a pasar a las otras cosas que me parecen más interesantes, más olvidadas y que definitivamente necesitan intervención conjunta. ¿Qué es eso de la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño es una condición en la que básicamente la definición es ausencia de la respiración, que es la definición de apnea, ausencia de respiración, durante más o menos 10 segundos, que se mantienen periodos repetidos durante la noche, precisamente por la relajación del cuerpo en el momento del sueño. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, suceden una serie de cambios fisiológicos en los que el músculo se tiene que relajar, baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia respiratoria, pero al bajar la frecuencia respiratoria en un músculo que está relajado, si tiene un peso adicional, por ejemplo en el sobrepeso o la obesidad, pues digamos que eso genera que el músculo ceda y obstruya las vías respiratorias. La obstrucción puede ser completa, generando una apnea, o sea, una ausencia completa del flujo, o hipopnea. Hipopnea, que también se reportan dentro de los estudios del sueño, es una baja del flujo, es una disminución en el flujo sin que se vuelva con cero, ¿no? Durante este mismo periodo de tiempo son más o menos 10 segundos. Lo que pasa es que nosotros cuando dormimos tenemos más o menos entre 5 y 6 ciclos del sueño, que cuando baja la frecuencia respiratoria hay también un bajón o hay un cambio entre el equilibrio de los gases que tenemos en nuestra sangre, oxígeno y CO2. Bajan los niveles de oxígeno y es una alerta para nuestro cerebro. Esa alerta dice, hey, nos estamos quedando sin oxígeno, cuerpo, tienes que despertar. Y es cuando empiezan a haber contracciones musculares o movimientos de piernas o simplemente despertares espontáneos durante la noche que generan un mal patrón de sueño. Ese mal dormir a largo plazo, y tú me complementarás en esta apreciación, precisamente ese mal dormir altera también la circulación de una serie de hormonas dentro del cuerpo. No solamente la melatonina, que es la que nos dice, hey, se fue el sol, ya es hora de ir a dormir, sino que con el ciclo circadiano y con la melatonina arriba, donde se supone que debe estar en horas de la noche, pues se complementan un montón de otras funciones de otras hormonas, la hormona del crecimiento, la insulina, el glucagón, la leptina y otras hormonas que incluso están relacionadas con el apetito. Entonces, si yo me despierto muchas veces en la noche, lo que empiezo a liberar es cortisol, como, hey, otra alarma, te estás despertando mucho. Se activa el simpático, perdón, se activa el simpático, empieza la alerta, una alerta que es inconsciente naturalmente, es automática por el sistema nervioso autónomo, se libera cortisol y al otro día además amanecemos destruidos. Entonces las personas son más irascibles,
toleran menos, digamos, ciertos cambios en el ambiente, les da más hambre y además amanecen más cansados o tienen dolor de cabeza, que son como los síntomas de la apnea en un paciente. Bien importantes, y se viene otra cosa de todo esto empiezan a surgir cositas. Los problemas de relación derivados de las complicaciones de la obesidad son espantosos y entonces ya empezamos a tener disfunción en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Así que son muchas cosas que hay que mirar, sin contar, dentro de todas esas hormonas también se me altera el eje de la hormona que trabaja sobre las gónadas, y las hormonas sexuales también dejan de funcionar. Y todos esos vasos sanguíneos que empiezan a tener problemas también pueden tener que ver con la lubricación vaginal y la erección. Así que eso termina impactando una cantidad de cosas. Y si le sumamos a eso, por ejemplo, no sé, ya en un paciente con diagnóstico de apnea al que le han puesto una máquina para dormir, una máquina de presión positiva que se llama CPAP, pues honestamente, y una opinión personal, pues a mí me parece que eso también les afecta a la salud sexual a los pacientes. O sea, para mí es cero atractivo que mi pareja, o sea, de pronto estoy durmiendo y me giro y, oh por Dios, tengo una, tengo una máquina al lado mío, ¿qué está pasando? En un mal sueño, sí, eso creo que también tiene un impacto. Tengo parejas muy maduras que han hablado del tema y deciden que cada cual tiene su habitación y comparten momentos, pero es que sí es impactante. El ruido, además, una serie de cosas que están con todo esto que definitivamente hay que manejar. Pero bueno, entonces nos salimos de la apnea y vamos a las otras cosas que es en las que los médicos no pensamos. Y hay algo que mencionaste al inicio y es bien importante: asma por obesidad. Es muy importante porque además el asma no es un solo tipo de asma. Hay varias razones por las que se inflama la vía respiratoria. La que más se conoce y la que la gente más asocia con asma son las alergias. Claro, el perfil alérgico aparece mucho más temprano en la vida, en los niños, que durante la pubertad y por un cambio hormonal. Realmente una de las teorías alemanas y holandesas es precisamente que por un cambio hormonal durante la pubertad hay un alivio o una remisión completa del asma. Y la gente cree que como ya pasó por la pubertad y se le quitó el asma, nunca más en la vida va a tener asma. El tema es que en la edad adulta, luego de los 24 o 25 años, con la madurez ya del pulmón, que se da a esa edad más o menos, cualquier estímulo, incluyendo la obesidad o cualquier otro antígeno, puede hacer que vuelva a aparecer el asma en cualquier momento de la vida. No sabemos necesariamente cuál estímulo, pero puede aparecer. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad? La obesidad es una condición, pues teniendo obesidad, la inflamación puede llegar a los bronquios y hacer que sea más difícil de tratar. Un paciente obeso no necesariamente responde a los esteroides inhalados, porque la inflamación no es del mismo tipo alérgico. La inflamación es de tipo reactivo, pero neutrofílico. Y los esteroides funcionan mucho más es con los eosinófilos, que es el tipo de inflamación que le da a los alérgicos. O pues no es la única, no es exclusiva, porque tienen alergia, inmunoglobulinas de tipo alérgico, que es la inmunoglobulina E, eosinófilos, y estos eosinófilos son los más sensibles a los esteroides. Pero si no tengo eosinófilos, como le sucede a los pacientes obesos, que su inflamación está con base en otro tipo de células que son los neutrófilos, es mucho más difícil de tratar. Para ellos es mucho más difícil encontrar un tratamiento, incluso si es un asma severa, es mucho más difícil de encontrar un tratamiento que les sirva. Entonces son pacientes que se exacerban más, tienen más episodios de crisis de asma en el año y responden menos al tratamiento. Entonces, claro, entran en un círculo vicioso porque de base, pues para desinflamar los bronquios lo único que tenemos son esteroides, pero estos pacientes empiezan a necesitar cargas más altas de esteroides para poder controlar síntomas respiratorios porque las dosis basales o las dosis estándar no son suficientes. Listo. Muy bien. Ese es un dato bien importante para los médicos que no somos neumólogos. Puede que cada uno maneja sus cosas.
Me preocupa sobre todo los médicos de primer nivel que les toca manejar todo y me parece que es una carga de trabajo bien grande y empezar a definir y tratar de resolver. Pero con eso, si yo no soy neumólogo, yo me quedo con esa visión de la característica de alergia del asma y me voy a manejarle esos síntomas si es que me meto a manejarlos y no voy para ningún lado y el paciente sigue mal y yo no voy para ningún lado. Y ahí es donde definitivamente tenemos que trabajar en conjunto. Obviamente yo tengo que pensar en esto y todos tenemos que empezar a pensar, es que esos síntomas respiratorios de mi paciente obeso pueden venir de otro lado o de otro proceso distinto, donde definitivamente necesito a alguien que tenga un abanico amplio de conocimiento de ese pedacito de la enfermedad para que me aporte lo que tiene que ser. A veces nos quedamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas sobre situaciones, manejándola como no la debemos manejar porque creemos cosas y no conocemos otras. Y nadie diagnostica lo que no conoce. Entonces, por ese lado es bien importante. Hay otra cosa y es el paciente que camina media cuadra y se fatiga. ¿Qué más puede pasar ahí con la obesidad? Y esa sensación de fatiga caminando un poquito, y es que con eso no van a poder hacer ejercicio y le vamos a caer, es que usted no hace ejercicio. Y el paciente va a decir, no puedo, no soy capaz. Eso es súper frecuente en la consulta, te digo. Hay pacientes que incluso la sensación de frustración que les genera no poder caminar, dicen, no, otra vez me mandaron a hacer ejercicio, pero es que no puedo y simplemente se quedan con el mensaje del no puedo. La obesidad tiene un montón de limitantes que generan fatiga. Entre ellas, tengo muchos pacientes, por ejemplo, que se quejan de, es que me duelen las rodillas, es que me duelen las caderas, no camino porque la rodilla no me da, más que la sensación de ahogo en muchas oportunidades. Y cambiar un poco esa mentalidad también es difícil. Estimularlos a que se muevan es digamos que cambiar esa creencia que ellos tienen de no me puedo mover porque me duele la rodilla, después de que tantas personas les han dado mensajes de limitación física por esa razón, es complejo. Pero cuando logramos cambiar el chip, que tampoco es imposible, cuando logramos cambiar el chip para estimularlos a que empiecen la actividad física, entonces tenemos varias razones que explican el ahogo. Entonces, están las causas respiratorias, están las causas cardíacas y están las causas musculares. Esto, digamos que explica, digamos, de la mejor manera cómo estos tres órganos o estas tres aristas interaccionan para que nosotros podamos tolerar el ejercicio. Entonces, lo primero es cómo funciona nuestro cuerpo en el momento que hacemos actividad física. Entonces, lo primero de un paciente de 0 a 100, lo primero que sucede en el momento que hacemos actividad física es que, por ejemplo, aumenta nuestra necesidad de ampliar el pulmón para que entre más aire, ¿sí? Los obesos tienen una limitación por el abdomen, por el volumen abdominal, que no permite que el diafragma baje todo lo que podría precisamente por la presión que le generan los órganos abdominales al diafragma. Entonces, su limitación pulmonar está dada porque el músculo no baja más de lo que es podría. Algo mecánico. Es algo mecánico. Listo. La presión y el músculo que tiene que subir, que tiene que empujar el aire y jalarlo, no está funcionando bien porque está limitado. Porque está limitado. Pero como todo músculo, se entrena. Entre más yo trabaje, o sea, entre más, no sé, cargue una pesa yo, empiezo con 2 kilos de pesa, por ejemplo. Luego subiré a 4, luego a 10. Y luego termino yo cargando 100 kilos, si quisiera. Lo mismo pasa con el diafragma. Es un músculo que se puede entrenar. O sea, yo puedo entrenar mi capacidad pulmonar. Por supuesto que sí. Luego viene el corazoncito. Naturalmente, si yo no puedo expandir mi pulmón para que capte más oxígeno, el primero que me va a pasar, hey, necesito factura y como necesito un poquito más de oxígeno. Es por eso que el corazón empieza a acelerarse un poco más muy temprano en los pacientes obesos, que en la medida que se van adaptando físicamente, pues el corazón también va a decir como,
bueno, ya me estás consintiendo, ya me estás dando más oxígeno, puedo frenarme un poquito porque soy más efectivo. Entonces es el corazón el que me empieza a demandar oxígeno. Entonces cuando empiezo a mejorar la capacidad pulmonar, el corazón también empieza a frenarse un poquito porque ya tiene mejor oxígeno. Y lo último es el músculo. El corazón es un músculo, naturalmente es el que más oxígeno usa. Pero cada vez que yo optimizo la respiración porque disminuyo el trabajo que tiene que hacer el corazón para mejorar el paso y el pulmón para mejorar el paso del oxígeno hacia la sangre, es mucho menor ese trabajo. Entonces llega mucho más efectivamente al músculo y lo que nosotros llamamos el metabolismo aerobio, o sea, el uso del oxígeno del músculo para que yo pueda ir y correr media maratón, pues es también mucho más efectivo, porque empiezan a abrirse los vasitos dentro del músculo para poder captar ese oxígeno que ya está llegando mucho más efectivamente y alimenta el músculo que me va a dar más tolerancia para hacer ejercicio. Los obesos no tienen esta cadena porque como no hacen ejercicio, pues básicamente su limitación en la expansión del pulmón, pues hace que la carga de oxígeno siempre sea muy bajita. Entonces su corazón empieza a trabajar más rápido. Y como trabaja más rápido, se cansan más rápido. Y al cansarse más rápido, pues el músculo no alcanza a tener las demandas de oxígeno que le pide para tolerar el ejercicio. O sea que si a mí me hacen un examen para medirme el oxígeno en la sangre, Ujú. podría salir bajito. Podría salir bajito. Así es. Y lo otro que has mencionado es, saco también y en lo que saco sale dióxido de carbono, CO2. Ujú. Podría estar aumentado en la sangre. Sí, no es tampoco infrecuente, es mucho más evidente en los obesos extremos, o sea, en los obesos que tienen un índice de masa corporal más de 35, pero antes también puede pasar, ¿sí? Se llama hipoventilación alveolar por obesidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es hipoventilación? Ventilación es básicamente sacar CO2 del cuerpo a través de la respiración. Por ese efecto mecánico que los pulmones no se expanden y no se cierran adecuadamente, la cantidad de aire que entra, también siendo baja, es también proporcional a la cantidad de aire que sale. Entonces, la cantidad de aire que sale es muy baja, mucho menor. Y si además tengo obstrucción por la obesidad, pues sale aún menos aire. Entonces, entra poquito aire porque tengo poquita fuerza en el músculo. Ajá. Y además sale poquito aire mientras estoy durmiendo porque estoy tapada. Eso gradualmente y con el tiempo hace que el CO2 se vaya aumentando en sangre progresivamente hasta que alcanzo unos niveles en sangre de CO2 que van a afectar un mensaje que llega directamente al cerebro. En el cerebro se nivelan los niveles de CO2 para decirme, hey, respira más rápido o respira más despacio. ¿Qué pasa con el CO2 en sangre? El CO2 es un producto del metabolismo que así nada más sentados y respirando, nuestras células producen CO2. Pero cuando hacemos actividad física, pues naturalmente esos niveles suben solo por el que aumenta Por el la actividad física metabolismo. gasté energía, claro, produzco más CO2. Exacto. Pero de base ya producimos CO2. En el estado de sueño, si yo no tengo ningún problema, pues la respiración se mantiene como si estuviéramos sentados, así que el oxígeno entra y el CO2 sale sin ningún problema. Pero en un paciente con obesidad, entra poquito oxígeno, no puedo sacar el CO2, se empieza a acumular ese CO2 en sangre y el cerebro empieza a adaptarse a tener mucho CO2 en sangre. Entonces, a mediano y largo plazo, lo que sucede es que la frecuencia respiratoria sigue bajando, porque el cerebro entiende que su estado normal es tener mucho CO2 y el mensaje del CO2 en el cerebro es, pues ya no tengo que, o sea, ese ya no es un problema, Eso no es problema, puedo quedar así, así estoy. así estoy y Ajá. vivo bien, pues aparentemente vivo bien. El problema es que el cerebro entonces empieza a entender
o empieza a modificar toda su fisiología para no responder ante niveles muy altos de CO2. Entonces son pacientes que empiezan a necesitar ahora oxígeno para que el cerebro entienda que tiene que respirar, porque resulta un mensaje un poco contradictorio. Ajá. Se vuelve una rueda de hámster. Donde, es como un doble mensaje de esos que enloquecen. exactamente. Okay. Entonces el cerebro básicamente termina enloqueciéndose. Es un detalle interesante porque es que eso tampoco lo consideramos. Y ahí creo que es de las cosas que más pueden ir pasando subdiagnosticadas en los pacientes con obesidad. Entonces, uno puede acumular dióxido de carbono, la hipoventilación, dos, asmas asociadas al ejercicio, tres, la situación mecánica de respiración, cuatro, la situación de apnea. Hay otra cosa más, puede que el paciente no sea obeso por peso y todo eso, pero es una mujer con unas mamas muy grandes. Pueden afectar también, porque veo que podría ser algo mecánico parecido. Claro que sí, nosotros en neumología también tenemos pacientes que por alteración de la caja torácica, el cambio en la mecánica muscular puede alterar la forma en la que se mueven los pulmones. Entonces, ya hace un rato te mencioné que para que el pulmón se infle, necesito que se contraiga el músculo y jale el aire. Las mujeres que tienen pechos muy grandes tienen un peso adicional hacia el frente. Entonces tienden, y con los años naturalmente, tienden a perder un poco la fuerza sobre la espalda y sobre los músculos que mantienen erguido el cuerpo y empiezan a ceder, a ceder, a ceder, a ceder su espalda y su posición, lo que modifica además el espacio que tiene el tórax para ampliarse. Le genera digamos que esta vez no es un peso del diafragma por la parte abdominal, sino que la curvatura tampoco me deja contraer de forma adecuada el diafragma. Entonces empiezo a usar músculos diferentes para respirar. Me canso más, Me ¿cierto? canso más, me duele al respirar. Hay gente que se queja precisamente como, me duele la espalda, doctora, siento que eso no me permite respirar. Por supuesto, porque empiezo a usar músculos que normalmente no necesito para respirar, los intercostales. Entonces, estos músculos que normalmente no los necesitamos para respirar, Tocó usarlos. toca usarlos por el cambio postural. Y a largo plazo también modifica el volumen de los pulmones. Entonces, uno a veces ve en el camino pues, de la vida mujeres ancianas o mujeres mayores que tienen jiba, pero no es jiba en realidad, sino un cambio en la morfología de la caja torácica, un cambio en la morfología del tórax. Lo que tienen es que la curva de la columna se modificó por debilidad de los músculos, por el peso de sus mamas, puede ser una de las variables, pero se modificó y el pulmón simplemente está buscando su espacio. Y el espacio es inflar un poquito más la parte de arriba. Entonces no es la jiba como la conoce la gente o como sería, por ejemplo, en un paciente con muchos esteroides, con un síndrome de Cushing, que es como una bolita de grasa. No, esto es literalmente la columna deformada para darle espacio al pulmón. A los pulmones. Claro. Todos intentamos, o sea, el organismo intenta volver a las condiciones que presentan el funcionamiento más óptimo. Entonces tiene que buscar espacio para poder intercambiar esos gases que hemos venido mencionando. Así que dentro de todo esto ya veo, nos va a tocar llamar entonces cardiólogo también a que nos ayude, eso lo tenemos claro, pero también un fisiatra. Absolutamente, sí, de acuerdo. Un fisiatra o un deportólogo, que también es útil, por supuesto. que también se encargan del tema, precisamente porque no, digamos que el ejercicio no es exclusivo de que suceda un buen intercambio, porque muchos de los pacientes con apnea del sueño o con obesidad o con asma incluso, no tienen una alteración de cómo llega el oxígeno a la sangre, porque digamos, ese tránsito no está alterado, está íntegro. El problema es cómo hace para llegar, o sea, el problema sería del transporte hasta allá.
no de atravesar esa membrana. No es la puerta, es la carretera. Exacto, no Ok. es la puerta, es la carretera. Entonces, eso claramente, pues necesita otro manejo. A eso no tengo que meter, no hay pastas, no hay inhaladores, no hay medicamentos que se hayan inventado para corregir la postura, ¿no? Esto es fortalecimiento muscular. Ujú. Optimicemos el camino. Exacto, Muy optimicemos el bien. camino. Bueno, yo creo que definitivamente hoy hemos aprendido muchas cosas para las personas que viven con obesidad. Es importante tener en cuenta, uno, que sabemos que los hemos maltratado desde el sistema de salud en muchas ocasiones. Es importante que nos quitemos eso que nos pusieron encima, borrémonos nada, ni resentimientos, ni nada, volvamos a buscar hasta que nos escuchen esas quejas que definitivamente son importantes y que probablemente vamos a terminar en manejo especializado para hacer un control o una optimización del funcionamiento del organismo. Dos, hay que definitivamente preocuparnos por mejorar esas condiciones, no tiremos la toalla y nosotros desde el sistema de salud, desde los médicos que participamos allí, tenemos que ser amplios, colaborativos y buscar al que sabe en las condiciones específicas en que necesitamos que nos apoye y hablar entre nosotros y reunirnos y empezar a hablar de los casos difíciles para ver qué vamos a lograr hacer entre todos. De acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias por atender la invitación. Creo que esta charla es muy importante para todos, para personal de salud formado en formación y para pacientes. Cambiemos la visión, hay muchas cosas más allá del mero hecho de cuánto peso y cuánto mido para saber un IMC y bajemos de peso. No, hay muchas cosas más que tenemos que manejar. Muchas gracias.